Estamos ahora ya en la penúltima sesión del Apocalipsis, propiamente del Apocalipsis, del libro, porque vamos a dejar para la última clase el, el cierre del Apocalipsis, pues que es la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y el cierre del libro. Hoy vamos a llegar prácticamente al final. Entonces la próxima vamos a ver el epílogo, perdón, el epílogo, y luego vamos a ver algunos asuntos que se llaman así introductorios, pero que no son para nada introductorios. Por ejemplo, el problema de quién es el autor, de cuál es la estructura del, del libro, y que ya ven que yo les digo, no se menciona que va a haber 7 voces, como se mencionó que iba a haber 7 copas o 7 sellos, pero si escarbamos un poquito, encontramos 7 veces el verbo escuché o dijo. Entonces podemos juntar 7 voces como para seguir una estructura en septenarios. Pero en realidad, pues muchos autores no están de acuerdo. De hecho, casi ustedes pueden hacer el ejercicio de abrir 2 Biblias en el Apocalipsis, 2 Biblias diferentes, e ir viendo los subtítulos y subtítulos que le ponen a su Biblia y se van a dar cuenta que son diferentes los, los títulos y los subtítulos. No en los primeros 6 capítulos, pero a partir del capítulo 6 y sobre todo ya a partir del capítulo 12, eh, no nos ponemos de acuerdo sobre hasta dónde llega una perícopa y a dónde se termina y dónde comienza la otra. Por eso vale la pena discutir ese asunto. Y también vamos a ver varios otros apocalipsis, porque Juanito pues es el cierre de los apocalipsis cristianos, pero no es el cierre de los apocalipsis judíos. Hubo apocalipsis judíos un poco más tardíos que el apocalipsis de Juan. Y tenemos apocalipsis tan tempranos como 300 años antes de Cristo. Apocalipsis judíos, desde luego, ¿verdad? Pero que tienen todas las características, tanto literarias como de contenido, de los apocalipsis. Es decir, se habla del fin del mundo, del inicio de una nueva era, de una irrupción definitiva de Dios, de la resurrección de los muertos, del juicio final, que ese es el contenido teológico, y con lenguaje apocalíptico, que suenan las trompetas, y que una bestia, y que 4 cuernos, y que 6 diademas, esas cosas que es el lenguaje propiamente apocalíptico, también son 300 años anteriores a Cristo, y vale la pena echar alguna revisada. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento hay algunos renglones, no podemos decir que haya discursos o párrafos o capítulos apocalípticos, pero sí hay unos cuantos renglones que tratan del fin del mundo, contenido, y con lenguaje apocalíptico. Y entonces vamos a leer, a echarle una leída, vale la pena porque este, pues son los que prepararon directamente el Apocalipsis de Juan. Todos esos textos, no solamente los del Nuevo Testamento, también Daniel en el Antiguo Testamento, Ezequiel, hoy vamos a ver algo de Ezequiel, pero otros que no están en la Biblia, como el libro de los jubileos, el primer libro de Enoc, el cuarto libro de Esdras, el segundo libro de Baruch, el testamento de Abraham, etcétera, el Apocalipsis de Abraham, los testamentos de los 12 patriarcas, incluso la vida de Adán y Eva, son libros apócrifos que tienen tintes apocalípticos y hay que echarles un ojito. Lo vamos a hacer las últimas clases. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con el capítulo 19, versículo 11, que es a donde nos habíamos quedado. Oiga, me dice aquí mi internet que está mal mi señal y hace ratito me quedé congelado hablando con Abigail. Entonces, si algo pasa, inmediatamente por favor me dicen o me escriben, se fue la voz, te congelaste, a lo mejor me va a botar ¿cómo se llama? Mi internet. Y haremos la lucha, ¿verdad? De que si me vota, pues le hacemos la lucha que me vuelva
a regresar. Pero si pasa 2 o 3 veces, mejor vamos a suspender la clase. Sorry. Y ya completaremos después de Semana Santa, porque eh, es muy molesto que se esté yendo la internet, que nos esté cortando y luego también deja de grabar, se corta la grabación y es un problema. ¿Sí, Felipe? Disculpe, doctor, si pasa eso, lo más probable es que alguno de los que estemos aquí en la sala tengamos la anfitrionía de la sesión. Entonces, nada más para que lo vuelva usted a admitir por si se llega a retirar, así por alguna débil señal. Y si hay una dice, ¿qué hago? No, no, por eso le decía, si lo que va a suceder es que se retira usted de la sala, pero nosotros seguimos ¿Ah, sí? aquí y uno de los que estemos aquí automáticamente recibe la anfitrionía. El host, pues. Bueno, pues ya platicarán del texto. Bueno, les acabo de enviar hace un momento el texto, este del capítulo 18 y 19. Es un texto que le puse 2 o 3 cositas nuevas con respecto al texto que les había enviado la vez pasada, porque pues no tengo nada que hacer en la semana y corrijo algún asunto y le pongo alguna notita y lo vuelvo a enviar. Bueno, entonces vamos a empezar. Nos quedamos en el versículo 11 porque vimos lo anterior en el capítulo 19, pues que es una liturgia celestial, lo recuerdan, donde aparecen los aleluyas, ¿verdad? Es la quinta, la quinta voz, el quinto oí, y es una liturgia celestial. Entonces ahora vamos a ver las 7 últimas visiones, ¿verdad? Les insisto en que estas visiones no se presentan, nunca dice, tuve 7 visiones. Podemos colectar 7 veces vi, o se vio, o apareció en estos capítulos, en esta sección 19:11 a 22:5, y entonces le llamamos las 7 visiones finales. Pero en mi Biblia, por ejemplo, en esta que tengo aquí, no está dividido así. Aquí yo lo puse de una manera, digamos, pedagógica. Primera visión, el vencedor. Segunda visión, tal, tal, y así. Pero esa es una división que no van a encontrar, difícilmente le van a encontrar en su Biblia. Yo sigo a varios autores que dicen, mira, vamos a dividir todo en 7, porque parece que son como 7 visiones. Pues dividimos en 7 visiones y seguimos el mismo ritmo septenario del resto del Apocalipsis. Bueno, entonces son las 7 visiones, que ya no son preparaciones de lo que va a pasar al final, como había sido con los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera. Aquí son visiones ya finales y justamente aparece aquí el vencedor en el primer combate escatológico, el primer combate del final. En la clase de hoy vamos a ver los 2 combates finales. El primero contra la bestia, que ni siquiera es combate. La prisión de la bestia y la destrucción de la bestia y su falso profeta. Y en un segundo combate entre comillas, el dragón, la destrucción del dragón, que ni hay combate. Vino fuego del cielo y los destruyó. Entonces ya se pueden imaginar todos los ejércitos de Mordor y de Sauron y de Saruman contra los seres humanos, pero llega fuego del suelo, del cielo y los consume a todos, o sea que en realidad no hay combate. Pero son 2 secuencias, ¿verdad? Una contra la bestia y el falso profeta y otra contra el dragón, que ya hablamos en el capítulo 12 quiénes son. Entonces dice así la primera visión, de ahí viene la visión, de que le llamemos visión. Vi el cielo abierto y un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Juzga con justicia y hace la guerra. Está claro que se trata de Jesucristo. Fiel, vistos, verdadero, alecinos. Aquí está, por cierto, pistos, alecinos, verdadero, que juzga con justicia y hace la guerra. Hace la guerra, pues nos puede caer mal,
un espíritu, digamos, cristiano del siglo XXI y que ya estamos hartos de guerra. No sé ustedes, pero yo ya estoy hasta el gorro de que ahora sí van a apretar el botón rojo y que ahora hasta quieren invadir México, escuché o leí. Estos trompas feo. Bueno, y hace la guerra. Pues sí, es que esto es el apocalipsis, es la batalla final. Entonces no puede haber apocalipsis si no hay batalla final. Digamos, es parte del género literario. Bueno, entonces se llama fiel, verdadero, juzga con justicia y hace la guerra. El caballo blanco también, Ahí está ahí. Ya, ya, lo recupero. ya es la segunda, les dije que es una monserga, es una monserga esto de la internet. Bueno, estábamos en que el caballo blanco también es el primero de los 7 sellos, ¿lo recuerdan? Que decíamos, salen 4 caballos, blanco, verde, negro y rojo, que representan las plagas, ¿no? Hambre, peste, guerra. Y el blanco no tiene una connotación negativa. En el primero de los caballos de los cuatro, eh, de los 4 primeros sellos. Pero después decíamos que se dice que ellos estaban haciendo mal, o que iban a hacer mal a la humanidad. Entonces el blanco también iba a hacer mal, ¿verdad? Porque algunos decían, no, el primer caballo es Cristo. Y algunos lo han identificado con Cristo, pero no, no puede ser. Este, lo leo en el capítulo 6, dice, eh, eh, seguí viendo, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes, que decía con voz como de trueno, ven, miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Y entonces algunos dicen, no, pues es Jesucristo, basados en este versículo 11 del capítulo 19, ¿no? Que venía un caballo blanco y en él montado Jesucristo. Pues sí, la asociación es tentadora, pero ese caballo era maligno y con su arco y eso, pues seguramente eran los partos. Ya hemos platicado que era el arma, digamos, típica de los partos. Bueno, sus ojos son llama de fuego y tiene en su cabeza muchas diademas. Diademata es una palabra griega. Esto, muchas diademas, aquí significa que es rey de muchas naciones, ¿no? Incluso sí se ocupaba que había reyes que tenían 2 o 3 diademas, que eran reyes de 2 o 3 naciones. Lleva escrito un nombre que nadie conoce. Entonces, yo he leído aquí gente que me dice, y es que, ¿cuál era el nombre que nadie conoce? Bueno, pues si ya dijo Juanito que nadie conoce, ¿para qué le hacemos al cuento? Pero hay que investigar. Bueno, el nombre, dice Pablo en ese himno tan bello de los filipenses, el nombre que está sobre todo nombre es Kyrios, Señor. Y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para la gloria de Dios. Jesús es Kyrios, el Señor, Kyrios es la griego, ¿verdad? Eh, Nosotros lo utilizamos en la liturgia cuando decimos Kyrie eleison. Kyrie es el vocativo, oh Señor, eleison, ten piedad. Kyrie eleison. Pero Kyrios la palabra griega que tradujeron los judíos, cuando tenían enfrente el tetragrama sagrado, Yahvé o Jehová, cuando lo tenían enfrente ellos traducían Kyrios, o sea que es el nombre de Dios. Ah, pues es ese nombre. Bueno, pues está bien. Uno dice, es que es el tetragrama sagrado, Yahvé, Jehová, o Kyrios, pues viene a ser prácticamente lo mismo. Pero ahí dice Juanito que nadie conoce, solo él mismo. Pues lleva el nombre. Está vestido con ropa teñida de sangre.
Pero esta sangre no es de la sangre de los mártires, es la sangre de los enemigos, de las víctimas. Oye, Jesucristo, ¿ves? Pues sí, estamos en un apocalipsis. Su nombre es palabra de Dios. Y como palabra de Dios, bueno, ahorita vamos a seguir. Los ejércitos del cielo lo siguen en caballos. Ya vimos que los ejércitos del cielo, en una conferencia sobre los ángeles en los miércoles, vimos que los ejércitos del cielo pues normalmente son las estrellas, así tal cual. El ejército del cielo es una forma poética de decir las estrellas, pero muchas veces son los ángeles, ¿verdad? Eh, los servidores de Dios, que en otro momento se les llamó hijos de Dios, pero que después, digamos, debido al monoteísmo de los israelitas, pues no iban a aceptar que Dios tuviera hijos. Tuvimos que llegar los cristianos para decirnos si tuvo un hijo. Pero bueno, los ejércitos del cielo son los ángeles del cielo, los siguen en caballos blancos, entonces no es el único caballo blanco, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca, y esta es de la palabra de Dios, sale una espada, pues sí, sale una espada afilada con la que va a herir a las naciones. Esta figura se utiliza varias veces. Ahorita vamos a ver algunas referencias que de la espada, de la boca de Jesús sale una espada afilada, o de Dios sale una espada afilada de dos filos, con la que va a herir a las naciones, por eso está con el manto empapado en sangre. Las pastoreará con cetro de hierro. Pisa el lagar del vino de la cólera, de la ira del Dios Todopoderoso, Pantocrátoros, ¿no? Dios Todopoderoso. Entonces, la uva, como se pisa para obtener el vino, tiene un color sangre y entonces la imagen perfecta para hablar de la sangre. Pisa el lagar del vino, de la cólera de Dios, o sea, va a matar gentes, va a matar gentes y se va a manchar de blanco. En su mano y en el muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, no es como la bestia ni como el dragón, ¿verdad? Que tiene nombres blasfemos. No, este es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Algunos discuten de cómo en el muslo traía el muslo desnudo. Seguramente traía un faldín de guerrero que le cubría el muslo y ahí estaba el nombre que era visible. Y aquí les pongo aquí como Kyrios es el nombre de Dios en Filipenses, o que corresponde a Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, Quería decirles sobre, sí, eh, en Sabiduría 18 y en Hebreos 2:14 se habla de los, no es lo que estoy pensando. Leyendo a Barcalay, este es un comentarista protestante muy famoso, antiguo, que comentó toda la Biblia. Creo que tradujo toda la Biblia y la comentó. Y relaciona este texto con Salmo de Salomón, Salmo de Salomón 17. Es un texto apócrifo, ¿verdad? Que está en los 70, o que alguna vez en alguna comunidad judía lo aceptaban, lo leían como un libro santo, pero ya después los mismos judíos lo desecharon y por tanto también los católicos, los cristianos. Dice así en el Salmo de Salomón 17, 21, 25. Mira, Señor, y suscítales al rey, al hijo de David, en el momento en que tú, oh Dios, escogiste para que tu siervo reinara en Israel. Sosténlo con fuerza para destrozar a los jefes injustos y purificar Jerusalén de las naciones que pisotean para destrucción, para apartar de la herencia a los pecadores con sabiduría de justicia, aplastar la arrogancia del pecador como vaso de alfarero, para destruir con bastón de hierro todo su ser, para aniquilar a las naciones transgresoras con la palabra de su boca, para que las naciones huyan de su presencia ante su amenaza, que castigue a los pecadores con el pensamiento del corazón de ellos. Como ven, esta es una esperanza muy judía, o sea, también anticotestamentaria. De eso está lleno los libros proféticos. Dios
llegará un momento en que se vengue de las naciones que hicieron daño a Israel. Eso se llama escatología terrenal. O sea, son los últimos días, pero en la tierra. No es la escatología final, la escatología supramundana, cuando ya es en el cielo y el juicio final. Se puede hablar de un fin, digamos, eh, mal hecho, que se hable así, pero un fin intermedio. O sea, si es intermedio, pues no es fin. Pero vamos, para hablar de cuando muchos profetas hablan de este tipo de escatología, cuando Israel se va a imponer a las demás naciones. Y no sé por qué pienso en Netanyahu, perdón, Satanyahu, que, que es, digamos, el colmo del abuso de la Sagrada Escritura, ¿no? Pero digamos que esa esperanza del Antiguo Testamento en que Dios iba a vengar a su pueblo Israel se traslada al final definitivo, al final último, cuando Dios eh, se enfrenta contra los no creyentes, contra los seguidores de la bestia, en el fin del mundo. Entonces viene la escatología final, ¿no? Y este texto, pues, es escatológico, el Salmo de Salomón. En general, los Salmos de Salomón son apocalípticos, ¿no? Si algún día llegan a tener por ahí los Salmos de Salomón, tienen mucho de Apocalipsis. Pero bueno, ahí tienen como digamos, el cristianismo, el Apocalipsis cristianos, eh, chuparon digamos, esa teología vengativa de profetas y de apocalípticos judíos. Bueno, luego sigue la segunda visión que vi, por eso le llamo segunda visión, le llamamos algún. Un ángel de pie en el sol gritó con voz fuerte a todas las aves que vuelan en el cielo. Vengan, reúnanse en la gran cena de Dios. O sea, invitando a los buitres, a los opilotes, a todas las aves de carroña. Vénganse, reúnanse en la gran cena de Dios. Dios paga esta cena para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de Giliarjon. Aquí dice de jefes de 1000, jefes, ¿sí? Carne de reyes, Basileón, carne de Giliarjon, jefes de 1000, eh, jefes de 1000. Eh, yo le puse aquí comandantes, porque pues eso de jefes de 1000 no, bueno, podría ser. Mejor cambio de trato. Carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, va a haber aquí una matanza, mis queridos opilotes. Vengan para acá. Es un ángel, ¿verdad? Es un ángel el que está convocando a estas bestias, a estos animales de carroña, para que vengan, porque Dios invita a un banquete. Viene la tercera visión en el versículo 19. Vi a la bestia. Aquí le puse minúscula. Y probablemente tendría que ser con mayúscula, porque es la bestia que sabemos quién es prácticamente un nombre propio. Hemos hablado mucho de la bestia. A los reyes de la tierra, bestia es Roma, los reyes de la tierra son los reyes vasallos de Roma, y a los ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que está sentado en el caballo y contra sus ejércitos. Entonces ya están los ejércitos, ¿verdad? Jesucristo en su caballo y sus ejércitos. Ya hemos dicho que su ejército son los ángeles. El ejército del cielo son los ángeles. Contra la bestia, Roma, los reyes de la tierra, los vasallos y a los ejércitos. O sea, son todo Mordor contra, contra, contra Minas Tirith. Pero la bestia fue capturada con el falso profeta. Ya se acabó la guerra. Por eso les digo que es decepción. Si estamos queriendo ver, no, porque los ejércitos de la bestia y la bestia misma tienen permiso de Dios, no poder contra Dios, permiso de Dios. Y cuando Dios dice se acabó, pues no se acabó no hubo batalla, miren,
Pero la bestia fue capturada con el falso profeta, ya está. Bueno, el que hacía señales, pero la bestia fue capturada con el falso profeta, el que hacía señales ante ella, con las que engañaba a los que tomaron la marca de la bestia y a quienes adoraron su imagen. De esto ya hablamos varias veces antes. Los dos fueron lanzados vivos, la bestia y, y los seguidores, al lago de fuego, o al falso profeta, ¿no? La bestia y el falso profeta, al lago de fuego que arde con azufre. O sea, arriba está el mar de cristal en el trono, abajo está un lago de fuego que arde con azufre. Y allá cayeron la bestia y el falso profeta para empezar. Los demás fueron asesinados con la espada que salía de la boca del que está montado en el caballo, de Jesucristo. Y todas las aves se hartaron de su carne. Es un regocijo de los eh, de las aves de carroña. Esa imagen sigue, no lo voy a decir ahorita, pero sigue a Ezequiel. Ezequiel cuando habla de Gog y Magog, que ahorita vamos a hablar adelante en el Apocalipsis, por eso ahorita lo pongo entre paréntesis, habla de que los ejércitos de Gog y de Magog, que son los mismos que aquí de la bestia y del falso profeta, van a ser destrozados. Y entonces Dios convoca, aquí es un ángel, allá es Dios el que convoca a las aves del cielo a que se harten de las carnes de esos ejércitos. En Ezequiel, ahorita vamos a hablar de él, lo vamos a leer, pero vean que es una imagen esa que toma Juanito, que toma de Ezequiel. Es un texto apocalíptico en Ezequiel. Eh, no, no, en Ezequiel no. Hay unos cachitos apocalípticos y este es uno de ellos. Y Juanito aprovecha de Ezequiel, como aprovecha también de Daniel. Vamos a tener oportunidad de leer algo de lo que Juanito toma del Antiguo Testamento en las últimas sesiones. Vamos a la cuarta visión. Vi, ya estamos en el capítulo 20. Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La llave del abismo y una gran cadena. Es un ángel que baja del cielo. Sujetó al dragón, aquí también lo puse con minúscula. Bueno, es que tiene artículo. Está en acusativo. Sujetó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ya nos había dicho eso en el capítulo 12. Y la ató por 1000 años. En realidad, bueno, ya yo me fui aquí con el género de la serpiente, pero tengo que decir, y lo ató por 1000 años, al dragón, ¿verdad? Eh, sí, porque dice que ahí eres el autón, loto masculino, por 1000 años. Aquí esto ya es un, caray, ¿y eso de dónde salió? Bueno, ya la bestia y el falso profeta fueron vencidos con todos sus ejércitos. Aquellos fueron encadenados en el lago de azufre y fuego. El dragón es atado por 1000 años. Caray, ¿se acuerdan en el capítulo 12? El dragón es arrojado del cielo por Miguel, ¿no? Que les decía yo en ese momento, sí, Miguel, pero lo echaste a la tierra, ¿no? Y y aquí no, aquí está en la tierra, pero es atado por 1000 años, ya estamos en el final del Apocalipsis, deja de hacer daño a los seres humanos. Eh, y aquí, sin embargo, no se dice que sea Miguel. En el capítulo 12 es Miguel, pero ese que lo echa del cielo a la tierra. Aquí no se dice que sea Miguel, seguramente es él, y lo ata por 1000 años. Caray. Gilia es 1000. Gilia, por eso acá le decía yo que Giliarca es jefe de 1000, Arge es jefe, primero jefe. En español lo utilizamos como archidiácono, el que manda a diáconos, ars obispo, el que manda a obispos. Eh, esa raíz arge existe en español, se utiliza, y Gili arge es el jefe de 1000.
Bueno, y quedó atado por 1000 años. Lo arrojó al abismo, el ángel, el dragón, lo encerró y le puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después de esto es necesario que sea soltado por poco tiempo. Es un texto un poco, bueno, no un poco, es muy misterioso, ¿verdad? O sea, la bestia y el falso profeta ya quedaron. Caput encerrados, sus ejércitos destrozados. El dragón, que es Satanás, la serpiente, el diablo, etcétera, es atado por 1000 años. 1000 años, ¿y por qué no definitivamente? Después de esto es necesario que sea soltado, pero por poco tiempo. Entonces, parece una jugarreta amarga de Juanito en el Apocalipsis. Oye, hemos estado esperando, Juanito, esa batalla final, esa destrucción final y ese triunfo final, y ahora nos vienes con que hay que esperar 1000 años. Pues sí, está raro, está raro el texto, pero así dice. Eh, Vamos a seguir con el relato y después vamos a hablar de esos 1000 años, ¿verdad? La quinta visión, en el versículo 4, vi tronos, se sentaron en ellos y les dio el poder de juzgar. Se les dio el poder, otro pasivo teológico. ¿Quién les dio el poder de juzgar? Pues Dios. Vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan que en el quinto sello aparece el altar en aquella visión, trono y todo, aparece el altar del santuario y las almas de los mártires que le dicen, Señor, ¿hasta cuándo? 6, capítulo 6, versículos 9 a 11. Vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente, no, la marca de la bestia, y en su mano. y en su mano. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces está completando la imagen. Es el diablo, Satanás, es encadenado por 1000 años. ¿Y qué pasa en esos 1000 años? Pues los que habían muerto con Jesucristo y que no recibieron la marca de la bestia, vivieron, vivieron y reinaron con él, con Cristo 1000 años. Eh, Vivieron, el verbo es vivir. Sao, Excesin, exin, excedim, excesan, vivieron y san. y Leusan reinaron con él 1000 años. Entonces, bueno, a ver, explícame, Juanito. Este reino es en el cielo, ¿sí? Porque los que están allá los mártires son los que reviven, están en el cielo, pero reviven y reinan con Cristo 1000 años, o es en la tierra, que parece lo que se está queriendo decir Juanito. O sea, que los que están en el cielo, esos mártires, reviven y vienen a reinar con Cristo 1000 años. Van a revivir en cierta forma, pero van a tener una vida de 1000 años, o sea, una vida sobrehumana de 1000 años con Cristo. Pero estamos hablando de los mártires, no estamos hablando de todos los que murieron en Cristo, que no No, todos los que además. murieron en Cristo murieron mártires. Ujú. Entonces los que murieron en Cristo pero no son mártires, pues se quedan allá en el cielo esperando. Los que murieron mártires van a resucitar y van a venir a reinar 1000 años. Y entonces ya se imaginan ustedes toda la tinta que ha corrido, porque no, aquí está en el Apocalipsis que va a haber un reino terrenal de Cristo y de los cristianos que va a durar 1000 años. Es que ese reino ya empezó. ¿Cuándo empezó? Pues cuando Constantino dejó de perseguir a la iglesia en el 313, cuando Teodosio nombró a la iglesia cristiana, la fe cristiana, como la religión oficial del imperio, 380, o desde que Jesús murió, porque ya está reinando, o desde, y entonces imagínense todas las teorías que hay al respecto, porque el texto, pues así dice, así dice. Ahora, claro, podríamos preguntarle al texto, oye, pero
Pero si ya estamos en el final, Sí. ya estamos en el final, y estás diciendo que el final es inminente, ¿no? Dice un ángel, se acabó, basta, hasta aquí llegamos. No es lo que dice el Apocalipsis. Ahora me resulta que sales con 1000 años. Además, en ningún otro lado de la Biblia se habla de que va a haber un reinado así de 1000 años. Entonces, pues a lo mejor a Juanito le faltó tiempo para explicarnos más claramente a qué se refiere, ¿verdad? Los otros muertos no revivieron hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Se entiende que la segunda va a ser cuando ya todo mundo resucite. O sea, pasan los 1000 años, viene Jesucristo y ahora sí, nos falta que el dragón sea encadenado definitivamente y entonces todos los muertos resuciten, se haga el juicio final y entonces ya, digamos, se cierre el apocalipsis. Maestro, le están pidiendo acceso 2 personas. Ah, caray, no las veo, no las No, veo. profe, una de ellas era yo. Es que entré aquí en mi computadora, pero no hubo acceso. Estoy en mi celular. Pero ya te di acceso. Si quieres, ponte en tu computadora y todo, me pongo listo para darte acceso. No, aquí me quedo, profe, gracias. Ok. Este, Dichoso el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Es una de las, creo que esa es la sexta bienaventuranza que hay en el Apocalipsis. Dichoso el que tiene parte en la primera resurrección, son los mártires que murieron. Esos son los que van a resucitar, a reinar con Cristo 1000 años. La segunda muerte no tiene poder sobre él, sobre el que resucitó en la primera, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Pues es la insistencia. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Ya nos habían dicho que iba a ser soltado por breve tiempo, ¿verdad? Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, los reunirá para la batalla. Su cantidad es como la arena del mar. Entonces ya, ahora sí, sale de la prisión el bellaco Satanás y va a juntar a su ejército otra vez contra Dios, contra Gog y Magog. En realidad, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 38, los capítulos 38 y 39, no habla de Gog y Magog, habla de Gog, rey de Magog. Magog es el lugar, el país, y Gog es el rey. Son lugares que el mismo Ezequiel, cuando escribe esto, los, son míticos, son lugares míticos, son, digamos, las fuerzas malas en contra de Dios. Y les decía que es un texto apocalíptico, pero es un apocalipsis intermedio. O sea, Dios se va a vengar de los pueblos opresores de Israel. Y fíjense lo que dice aquí en el capítulo 39, versículo 4 de Ezequiel. En los montes de Israel caerás tú con tus huestes y los pueblos que van contigo. Te he entregado como pasto a toda clase de aves de rapiña y a las fieras del campo. ¿Ven? O sea, porque esto, bueno, en la primera combate que leímos antes, se habla de que un ángel convoca a todas las aves de rapiña. Y luego más adelante, en ese mismo capítulo 39, en el versículo 17 dice, en cuanto a ti, hijo de hombre, está hablando Dios a Ezequiel, así dice el Señor Yahvé, di a los pájaros de todas clases y a todas las fieras del campo, congréguense, vengan, reúnanse de todas partes de la tierra para el sacrificio que yo les ofrezco. Bueno,
Está Juanito, cuando está escribiendo esto, tiene en mente Ezequiel 38 y 39, y, y por eso recurre a este. No sabemos quién era, ni el reino de Magog, pues no lo conocemos. Búsquense un mapa y no aparece por ningún lado, y ni el rey Gog. Parece que Ezequiel pues quiere ser simbólico. Está hablando de los reyes que se oponen a Israel. Ya, y entonces aquí dice Juanito, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Entonces está recordando aquel ejército del que hablaba Ezequiel. Los reunirá para la batalla. Su cantidad es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Son los que están reinando con Cristo. La ciudad amada es Jerusalén. Aquí está la batalla. Pero bajó fuego del cielo y los consumió. No hubo batalla. No hubo batalla. Por muy aparatoso que sean los ejércitos y muy bien armados y la gran cantidad, no. Ante Dios no hay eh, poder que se le oponga, porque todo poder hostil actuó con permiso de Dios. Bueno, bajó fuego del cielo y los consumió. El diablo, el que los engañaba, fue lanzado al lago de azufre y fuego donde están la bestia y el ahí serán atormentados día y noche, ahora sí, por los siglos de los siglos. Así ya caput, ya no hay posibilidad de que salgan. No están por 1000 años. Bueno, como en este texto es misterioso por ese reino de los 1000 años, ¿verdad? Desde el principio de la historia de la iglesia ha generado muchos problemas en su interpretación. Aquí les hablo de la explicación de Gog y Magog y después me meto en el comentario que ya les envié sobre la interpretación de estos 1000 años. La interpretación terrenal del reino de 1000 años es lo que se llama quiliasmo, porque quilios quiere decir 1000 en griego. El quiliasmo, los 1000 años, que el reino se llevaría a cabo en la tierra, o sea, es la interpretación terrenal, que ese reino se llevaría a cabo aquí en la tierra, porque se podría pensar que es en el cielo, porque dice que que los mártires vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Pues podría ser en el cielo, porque pues, en la tierra estamos esperando el fin de Satanás, en el fin del Apocalipsis, y no tiene ningún sentido alargar estos 1000 años en los que no pasa nada, es decir, no pasa nada apocalíptico. Se avienta Juanito 1000 años en 3 versículos. Esto es la interpretación de que va Jesús a reinar 1000 años con sus mártires. Pues sí, tal vez sea la más literal, pero es muy ilógica. Si el ángel dijo, ya basta, ya se va a cumplir, ¿cómo ahora me metes un interludio de 1000 años? ¿Verdad? Que además nadie habla de eso por ningún lado. O sea, de que vamos a morir, de que va a haber un juicio, que viene Jesús por segunda vez, pues eso se habla muchas veces en algunos textos apocalípticos del Nuevo Testamento, pero de un reino de 1000 años. Y entonces, muchos padres de la iglesia consideraron que Jesús iba a reinar 1000 años. Papías era del siglo II, al principio del siglo II. Él decía que sí, era un reino de 1000 años que Jesús lo había prometido. Justino en el siglo II, a mediados del siglo, o sea, años 150 después de Cristo. Lo mismo Ireneo, Tertuliano un poquito después. O sea, muchos padres de la iglesia pensaron que interpretaron esto como un reino terrenal de 1000 años. Y después de ellos, muchos han mantenido esta idea. En la actualidad, los testigos de Jehová. Ahí ya no sé yo cuándo empezó ese reino de los 1000 años o cuál va a ser la señal de que ya empezó este reino de los 1000 años. Necesitaría que un testigo, o si ustedes saben, pues
nos informan. ¿Cuándo va a empezar ese reino de los 1000 años? Sigue siendo pues, popular esa interpretación. Quienes definieron en gran parte la posición de la iglesia oficial en contra de esos reinos celestiales, quienes dijeron, no, no, miren, no se trata de un reino celeste, terrenal de 1000 años, fueron Agustín y Jerónimo, nada más y nada menos. Agustín y Jerónimo son los principales padres de la iglesia, eh, por lo menos de Occidente. En Oriente pues, serían San Basilio, San Juan Crisóstomo, podríamos decir, los dos grandes padres de la Iglesia de Oriente. Les podemos juntar después a Gregorio Nacianceno y Atanasio en el Oriente, y en el Occidente, pues podríamos añadir a San Ambrosio y San Gregorio Magno. Y ya tenemos los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente y 4 grandes de la Iglesia de Occidente, pero de Oriente y Occidente. Pero en Occidente, Agustín y Jerónimo son los más grandes, sin duda alguna, y ellos se opusieron a la interpretación de que sí iba a haber un reino terrenal de 1000 años. Para Agustín, los 1000 años son toda la historia del cristianismo. O sea, Jesucristo empezó a reinar desde que murió en la cruz. Porque ya está reinando Jesús. Claro, en el mundo sigue habiendo guerras y persecuciones, pero tú no me dijiste que mayo era eterno, o sea, que todo iba a ser felicidad y gloria. Y entonces Agustín dice, son los 1000 años de toda la historia del cristianismo, ¿verdad? Los mártires reinan en el cielo y los cristianos disfrutan de la redención realizada en Cristo. Ya tenemos la felicidad de que hemos sido redimidos en Cristo. En este caso, el reino se interpreta espiritualmente, como una vida de fe, aunque dentro del mundo, entre bestias y dragones, y aquí sí les puse en mayúscula. Otros creen en un reino de 1000 años, que el reino de 1000 años no ha comenzado, pues el Satán no ha sido encadenado. Claro, quién sabe cómo podríamos ver a Satán encadenado. ¿Cuál sería la seña de que Satán está encadenado? Cipriano pensaba que aquí se afirma que solo los mártires entran a gozar del cielo en la hora de su muerte, mientras que todos los demás, sí, bueno, eso es otra idea de Cipriano, los que mueren mártires se van luego al cielo, los demás, todos los demás que morimos y no somos mártires, tenemos que esperar la resurrección universal, que ya su alma está con Dios, no, vamos a esperar todos la resurrección universal. Al fin de los tiempos todos resucitaremos y entonces vendrá el juicio. Y entonces sabremos si estamos escritos en el libro de la vida o nuestro nombre nomás no aparece. Es posible que ese reino de 1000 años no sea terrenal, sino celestial. No es una interpretación que me guste mucho, pero a lo mejor es la solución, ¿verdad? Posiblemente haya que buscar la manera de sostener las dos interpretaciones, que el reino es celestial, pero también es terrenal, y que de alguna manera ya está en la tierra, disfrutando de la prisión, aunque sea parcial de Satanás. Bueno, Barcalay otra vez, mire, Barcalay comenta, notemos 2 hechos generales. Él es protestante. Los protestantes en general no les gusta el Apocalipsis, como a los judíos, ¿eh? Los judíos prácticamente echaron de su literatura a los Apocalipsis, porque hay muchos, bueno, hay varios Apocalipsis del Antiguo Testamento que simplemente los hicieron un ladito. Y también los cristianos, los cristianos pues nada más tenemos como Apocalipsis el Apocalipsis de Juan. Notemos 2 hechos generales. Primero, que esta es una creencia que era muy corriente en la iglesia primitiva y que tiene todavía seguidores. Está diciendo que es antigua. Algunos seguidores en la actualidad. Segundo, que este es el único pasaje del Nuevo Testamento en el que se enseña claramente estos 1000 años. El origen de esta doctrina no es específicamente cristiano, sino que se encuentra en ciertas creencias judías sobre la era mesiánica
que eran corrientes después del año 100 antes de Cristo. Pues sí, es una idea corriente judía, o sea, corriente común judía desde antes de Cristo. Y entonces aquí Juanito la sigue. Bueno, sí, mi querido Barclay, pero Juanito la siguió. Pues sí, pero pues, no le encontramos, la verdad, mucho sentido. Sobre todo, para mí el principal argumento es, ya el ángel dijo, basta, hasta aquí llegamos, este es el final. Pues no tiene ningún sentido meter un interludio de 1000 años. O sea, hay que interpretarlo de otro modo. Bueno, de Gog y Magog les digo que se habla en Ezequiel 38 y 39, pero no se habla de Gog y Magog, se habla de Gog, rey de Magog, mientras que aquí en el Apocalipsis se habla de Gog y Magog. No sabe, a lo mejor una distracción de Juanito. Pero como el reino de Gog, pues quién sabe cuál era. Bueno, el reino de Magog, quién sabe cuál era. Ahí en Éxodo 38-39 se cita Tubal y no sé qué otra ciudad que sí existieran en el Asia Central, allá por estaba los Gálatas, en el centro de Turquía, por allá, y dice que del norte, dice que van a venir del norte. Entonces podía ser perfectamente de Asia Menor, o sea, de Turquía. Pues sí, pero es un nombre mítico. Ni vale la pena buscar geográficamente dónde estaba, es un nombre mítico. Viene la sexta visión. Aquí está el vi, en el versículo 11. Vi luego un trono blanco y al que estaba sentado ante él. Ante él huyeron la tierra y el cielo y no se encontró lugar para ellos. Vi a los muertos, pequeños y grandes de pie. Allá pasaron los 1000 años, ya pasó este sí ya es el fin del fin del fin. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos. Tómala. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Ah, caray. Son los libros y el libro. No es lo mismo. El libro de la vida. Este es el último libro, el libro de la vida. De este libro se habla en varias ocasiones. Aquí en el comentario me voy a brincar. Se habla del libro de la vida en estos textos. Y yo encontré esa expresión, el libro de la vida. Les voy a leer los textos. En Daniel 7:10. O sea que Juanito tampoco se inventó esto del libro de la vida. En Daniel 7:10 dice, fluía un río de fuego que emanaba delante de él cuando aparece el Hijo del Hombre. Bueno, antes de que aparezca el Hijo del Hombre. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. ¿Verdad? Es cuando el anciano se sienta en el tribunal. Miles y miles le servían, miles y miles de ángeles. Millones lo acompañaban. El tribunal se sentó, es el juicio, y se abrieron los libros. Tómala. Se abrieron los libros. Y en esos libros está como, ¿se acuerdan los librotes que nos daban con las direcciones antes, ¿no? Y pues ahí está. A ver, ¿cómo dices que te llamas? Pues Javier. Javier, ¿qué? Quesada. Pues es que no estás, mi querido. Búscale bien, Periquito. Ahí debe estar mi nombre si yo me porté bien. A ver, búscale por del río, Javier. A lo mejor se equivocaron. O sea, pues no estás, mi querido Javier Quesada del Río. Chamusquina eterna para. Búscale bien, Periquito. Pues es el libro de la vida en el que están los nombres de los que se van a salvar. Ahí está. Se abrieron los libros. Daniel 7:10. Y luego en el capítulo 12 vuelve a aparecer esta idea de Daniel. Dice, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento. Entonces se salvará tu pueblo,
todos los inscritos en el libro. Los inscritos y los que no, no. Y ya de antes están escritos los libros. Desde el principio de la creación están los libros con los nombres y apellidos primeros y segundos de los que se van a salvar. Y los que no están ahí, caput. ¿Qué le vamos a hacer? Pues quejas con Dios. En el Apocalipsis también se habla, antes de este texto, del libro de la vida. Nada más que yo no había hecho mucho cuento de eso, pues porque ahora era el momento. En el capítulo 3, versículo 5, en la carta a Sardes, dice el Apocalipsis, el vencedor será así revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. O sea que están los nombres en el libro de la vida, pero todavía Jesús los puede borrar. No, tú no. A ver, una gomita. Borramos aquí a este pelado que no se portó bien. Esa es la amenaza que le da a la iglesia de Sardes. El que sea fiel, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. O sea que en el libro de la vida están más nombres de los que finalmente van a entrar. En 13:18 del mismo Apocalipsis dice, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, 13:18. Pues la cifra de su nombre es 666. Pero no. Es el 8. Es 13:8. Gracias, Delito. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre, a la bestia, sí está hablando de la bestia, sí, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Ya les decía yo que el libro de la vida está escrito de antes. Y los que están, están, y los que no están, caput. Los que no están inscritos en el libro, pues ya. Y luego en 17:8 dice, la bestia que has visto era y ya no es, y que va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue inscrito, dice, la bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción, ya hablamos de eso. Los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. O sea que 21:27 que acabamos de leer, en 21:27, no, en el 21:27 que vamos a leer hoy mismo dice, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Filipenses 4:3, Pablo también habla de eso, aunque solamente de pasada. En 4:3 dice, también te ruego a ti, Sísigo, compañero mío, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, pues ahí tienen las veces en que aparece esta expresión. Pues sí, Javier, sí, Gerardo. entonces los libros, si el libro es lo mismo, Nones, no, no. los libros, nomás en el libro, El libro es diferente de los libros. Y ahorita libro. vamos a leer eso, porque dice aquí, es que no leí yo a propósito, porque soy tramposo. A propósito, no leí cómo continúa el libro. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Este de que hemos hablado es el libro de la vida, que ya está escrito de antes por Dios desde la creación. Y ahí están los nombres de los que sí.
Los que no están ahí, caput, ya no hay ni que llorarle al periquito a las puertas del paraíso. Pero luego concluye este versículo 12. Los muertos fueron juzgados según lo que está escrito en el libro, según sus obras. Ya cambió todo radicalmente, ¿verdad? Porque da la impresión de que el libro de la vida pues, es una determinación, es un determinismo absoluto y completo. Dios tiene los libros escritos de antes y lo más que puede hacer es borrar alguno que otro. Nunca dice que pueda añadir a otro. Ya están escritos de antes. Pero, dice aquí, fueron juzgados según sus obras. Ah, caray. Entonces ya no es una predestinación. Ya no es una predestinación, sino que cada quien es juzgado según sus obras. Oye, pero entonces esas obras, pues son las obras que cada quien hizo. Oye, Javier, pero están escritas. Sí, porque Dios ya sabía de antes lo que ibas a hacer, pero no es que Dios te haya predestinado a la condenación eterna o a la vida eterna. Es que tú con tus obras, ¿no? Y aunque que Dios ya sabía, pues sí, Dios ya sabía, pero tú fuiste libre de hacer lo que hiciste. Ese es digamos, si ustedes quieren, pues es el misterio más grande del cristianismo. Cuando, cuando se acepta en una religión, salgamos del cristianismo, que Dios actúa, el Dios que sea, que Dios actúa en la historia, tenemos ahí un conflicto, ¿verdad? Dios actúa, pero el ser humano es libre. Y entonces Dios obliga al ser humano. Si lo obliga un poquito, el ser humano no es libre. Claro. Y si Dios actúa y lo que hace nomás no funciona, entonces que no es Dios, no está siendo efectiva su acción. Entonces, en todas las religiones en las que se afirma que Dios actúa en la historia, se entra en ese conflicto de si el ser humano es libre o si es Dios eh, el misterio de la gracia de que habla Agustín, ¿no? Hasta dónde fui yo y hasta dónde es la gracia que actuó en mí. Pero yo puedo decir no a la gracia, pues sí, pero finalmente la gracia hace que yo haga, o la gracia se me da a mí y no a otros, y todo eso eh, que es un conflicto verdaderamente interminable, interminable. Eh, hasta qué punto hay libertad y hasta qué punto es Dios, la acción de Dios es efectiva. Pero aquí, bueno, si habla del libro de la vida, de la predestinación, de la presciencia divina, y habla de las obras, de la libertad de cada ser humano. Es que Juanito, como todos los autores en el Antiguo Testamento, no hicieron de estas dos verdades un conflicto. Dios lo sabe todo, el ser humano es libre. Dios actúa en la historia, el ser humano es responsable y libre de lo que hace. Esas dos realidades, esas dos verdades están dichas a renglón seguido una de otra con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Aquí es uno de esos ejemplos. Las dos verdades se defienden. ¿Cómo puede ser que Dios actúe y que el ser... en esas broncas no se meten ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. No entran en eso. A eso le entró Agustín, ¿eh? No, a mí, yo creo que a nadie satisfizo Agustín, pero nadie de los que ha entrado a ese asunto ha satisfecho a nadie, ¿eh? Hasta donde yo alcanzo a ver. El mar entregó a los muertos que había en él, que habían muerto en el mar. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. La muerte aquí debe ser con mayúscula. Y el Hades, pues también debe ser no solamente el Sheol, el lugar donde están los muertos, sino personificado, ¿no? Entregaron a los muertos que había en ellos. Cada uno fue juzgado según sus obras. O sea, Juanito insiste en esto, ¿no? Así, arriba insistió en el libro de la vida, aquí insiste en que son juzgados según sus obras. Y esos pueden ser los libros, Jerónimo. En el libro de la vida están los nombres y en los libros están las obras. Es lo que yo barrunto de esto, de la diferencia entre el libro de la vida y los libros.
La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Sí, están personificados. ¿Quién sería aquí la muerte? Pues la muerte, pero la muerte personificada. ¿Y el Hades qué es el Hades? Pues el lugar donde están los muertos. Fueron arrojados al lago de fuego. Si ya no hay muertos, ya no sirve un lugar donde estén los muertos. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Se acabó. El que no se encontró inscrito en el libro de la vida, fíjense qué cruel suena esto. El que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ayer hablaba con Cristian de la predeterminación, y es que hay suficientes textos en la Biblia para hablar de predestinación. Sí, sí. Pero claro, también se habla de lo otro, de la libertad humana. Eh, el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Caput. No estás, no estás inscrito. ¿Cómo le hago? Es una lana, mi periquito, pero no me dejes afuera. No, pues el patrón me descubre y me echa a mí. Eso es un texto realmente difícil, pero hay que compaginarlo, por lo menos ponerlo al parejo de la libertad. Sí, Dios lo sabe todo, pero el ser humano es libre. No, sin negar ninguna de esas dos cosas podemos caminar. Si negamos una de esas dos cosas, pues ya no, o ya no eres cristiano o ya no eres libre, ¿no? O sea, si Dios no actuó en la historia, si Dios no está en la historia, pues ¿para qué nos sirve Cristo? Ni Dios. Bueno, este, y ya está. Hasta aquí el juicio de las naciones en el capítulo 20. Aquí se acabó. Y después viene la séptima visión. La séptima visión va a durar del versículo 1 del capítulo 21 hasta el versículo 5 del capítulo 22, y de eso nos vamos a ocupar ahorita, la última parte de esta clase. Ya es la séptima visión, que es la Jerusalén celestial. Es la Jerusalén celestial. Eh, la victoria definitiva. Ya se acabó la bestia, se acabó el falso profeta, se acabó el dragón, y todos sus seguidores ya caput, todo mundo resucitó y todo mundo es juzgado. Todo mundo es juzgado según sus obras. ¿Ya? Ahí se acabó el apocalipsis. Ya, ya juicio final, resurrección, unos a la vida eterna, otros a la chamusquina eterna, como dijo Daniel en el capítulo 12, versículo 3. Todos resucitarán, unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. ¿Está? Ahí ya acabó el apocalipsis, pero viene una otra visión, porque no todo es el juicio final, sino también vamos a abundar en el capítulo 21 y 22 en el premio final, en el paraíso, que es la Jerusalén celestial. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Cielo nuevo y tierra nueva, pues quién sabe. Pues el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Es un mundo nuevo. Estamos ya todos resucitados, es el fin del mundo. Vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, ataviada como una novia. O sea, imagínense una ciudad vestida de novia. Yo no me lo puedo imaginar, ¿verdad? No. Pero yo creo que Juanito no tiene interés de que nos lo imaginemos. Está hablando de un simbolismo. Es decir, la Jerusalén celestial es el pueblo de Dios, triunfante. Y entonces el pueblo de Dios está vestido de novia para su marido. ¿Quién es su marido? Pues Dios, el pueblo de Dios. Entonces se va a casar. Finalmente se va a casar la iglesia con su Dios, el pueblo con su Dios. Es la unión definitiva. Entonces es muy bello que ya no todo termina con la resurrección y el juicio, sino que viene la boda de los fieles, de los seguidores del Cristo con Dios. Y hay una boda. Esta boda se habla muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios ama a su pueblo. Desde que Dios dice, yo soy un Dios celoso, ¿qué está diciendo? Tú eres mía
y yo no tolero que te vayas con nadie más. Soy un Dios celoso. Ya está hablando del matrimonio, ¿no? De hecho, la palabra prostitución muchas veces en el Antiguo Testamento no significa tener relaciones sexuales, no, significa irse con otro Dios. Eres una prostituta, quiere decir que te vas con otro Dios. Cuando Dios le dice prostituta a Israel, está diciendo idólatra en realidad, no prostituta. Pero es que si Dios es el único esposo de Israel, pues cuando Israel se va con otro Dios es prostituta. Y entonces aquí al final viene Jerusalén vestida de novia para su marido. Escuché una fuerte voz del trono, que decía, el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso es el tabernáculo, es el santuario de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y él será Dios con ellos. Este era el objetivo del tabernáculo del templo. El templo, cuando Moisés hizo el tabernáculo, todavía no el tabernáculo que era como un templo portátil para que lo llevaran por el desierto, un templo gigantesco y magnífico, pero portátil finalmente. Cuando lo terminó Moisés, Dios entró a tomar posesión, se llenó de humo de tal manera que nadie podía entrar, porque Dios había tomado posesión del santuario. Ezequiel, cuando está en Babilonia, en el destierro, después de que había sido destruido el templo que había hecho Salomón, fue llevado en espíritu, en visión, a Jerusalén y vio cómo, en visión, Ezequiel, vio cómo el humo, es decir, la presencia de Dios, salía del santuario. Si Dios abandonó el santuario de Israel, porque ahí se cometían muchas abominaciones. Cuando fue destruido, Dios ya no estaba ahí. Y también en visiones ve finalmente Ezequiel un nuevo templo y Dios entra a tomar a tomar posesión del nuevo templo. Y es que el templo, pues, la casa de Dios entre los hombres. Casa de Dios entre los hombres. Por eso en el hebreo le llaman tienda del encuentro, que ahí se encontraba Dios con su pueblo, tienda del encuentro. Y los mismos judíos, cuando tradujeron eso griego, ya sobre el 300 antes de Cristo, tradujeron sistemáticamente tienda del testimonio. Y ya no era tan fácil pensar que Dios se encontraba con su pueblo en el templo, porque por culpa del pueblo que le había fallado mucho a Dios. Entonces le llamaban tienda del testimonio de que Dios está con su pueblo, pero no tienda del encuentro. Bueno, aquí sí, es la tienda del encuentro porque dice Dios con los hombres, Dios con los hombres. Y lo puse aquí en griego, en rojito, tu Theu metatonantropon, Dios con los hombres. Y este nombre es un nombre. Dios con los hombres es un nombre. Y este nombre recuerda a Immanuel, con nosotros Dios. Immanuel, con nosotros Dios. Ese es el nombre, digamos, del elegido por Dios, por decirlo así, ¿cómo se llama? En Isaías 7:14. La Virgen considerada a los un hijo y le pondrá por nombre Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese nombre Dios con nosotros solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, 2. Uno diría, no, pues aparece 1000 veces porque es la Virgen concebirá, dará luz una. Pues lo utilizaron 1000 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces. Y las dos, San Mateo, al principio y al final del Evangelio. Al principio del Evangelio, dice Mateo, eh, para no inventarles, dice, eh, en el capítulo 1, versículo 23, vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Eh, Eso está en español, en hebreo, Immanuel. En griego dice Meta, Gemón,
Theú, Theos. Metá, Gemón, Theos. Dios con nosotros. Metá, Gemón, nosotros, Theos. Dios. Esa es cuando se le anuncia a María. Y después al final del Evangelio, Jesús se aparece con sus discípulos en una montaña de Galilea y les dice, yo estaré con ustedes. Y es una alusión directa a este principio del Evangelio, Dios con nosotros. Al final del Evangelio Jesús dice, yo con ustedes. Está aludiendo al mismo nombre de Manuel, pero de otra manera, yo con ustedes. Ego, metá, gemón. Yo con ustedes. Y aquí yo creo que Juanito está aludiendo a ese nombre. Dios con los hombres. Dios con los hombres. Es el Emanuel. Es el manual definitivo, ¿no? Es muy bello. Dios con nosotros, yo con ustedes, la promesa de Jesús a los discípulos, el tabernáculo de Dios con los hombres. No suena muy directo con el Emanuel, pero así está en griego. Met, Tuseu, de Dios, la tienda o tabernáculo de Dios con los hombres. Bueno. Morirá con ellos y ellos serán su pueblo y él será su Dios con ellos. Es toda la lucha del Antiguo Testamento. Bueno, y también del Nuevo. Dios con nosotros. Dios aquí. Enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá ya más muerte ni sufrimiento, ni clamor ni pena, porque ya pasaron las primeras cosas. Ya es pura felicidad. Pura felicidad. No habrá muerte, ni sufrimiento, ni clamor, ni pena. No, pues chido vampido. El que estaba sentado en el trono, es Dios, dijo, yo renuevo todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ya, bueno, vamos a terminar, porque ya me piqué, pero así termina el capítulo, así que termina el Apocalipsis. Me dijo, está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo daré gratuitamente la fuente del agua viva a quienes tengan sed. Pues, recuerda a la samaritana, ¿no? El diálogo de Jesús con la samaritana. El vencedor heredará estas cosas. Seré su Dios y él será para mí un hijo. Pero los cobardes, Órale. Dios, es tremendo, tremendo esto que dice Dios. No, estamos en el capítulo 21. Sí. Bueno, entonces seguimos. Eh, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, brujos, idólatras y a todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas palabras en Dios, porque es el que está hablando. Yo soy el alfa y la omega, etcétera, etcétera. Estas palabras, no sé ustedes, a mí no me gustan en la boca de Dios, no me gustan. ¿Para qué les miento? Pero así están. Y, y yo me consuelo, yo digo, bueno, es que en realidad así son los apocalipsis. O sea, el género literario apocalíptico exige esta venganza. Si no hay esa venganza y ese, pues no es apocalipsis. De todas maneras, Javier, ¿por qué lo pone Juanito en boca de Dios al final? ¿Qué les puedo decir? Jesús en el Evangelio habló de un Dios perdonador, amante hasta el absurdo, hasta el colmo, un padre de cuyo amor se puede abusar. Y de hecho se abusa. Pues sí, pues sí. ¿Hay contradicción entre estas dos figuras? Pues sí. Sí. Yo me gusta más la del Evangelio de Jesús, pero pues así son los apocalipsis. Esa es mi respuesta. Así son los apocalipsis. Yo creo que Dios va a ser bien misericordioso
Igual en el cielo nos encontramos a Hitler y al Netanyahu y al Trumpas. Es otro mundo, otra realidad, ¿no? Tampoco tenemos derecho a Javier, trasplantar nuestra idea de justicia en este mundo a la eternidad, porque como alguna vez les dije, yo creo que nada que se hace en el tiempo, ni cosas buenas ni cosas malas, merecen ni un premio ni un castigo eterno. Perdón, Jerónimo, venga. sí, este fuego es sobre todo la muerte segunda, dice, ¿verdad? ¿Sí? Dice que es la muerte segunda, ¿no? Sí, Y que, o sea que es la condenación, ¿no? sí, sí, porque te acuerdas que la primera muerte es cuando los 1000 años, o sea, los que resucitan para los 1000 años, dice, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, los que reinaron con Cristo. Entonces, hay la primera muerte, que es la que sufrieron y que están en el cielo martirizados, pero la segunda muerte es esta, la definitiva, ¿no? No tiene poder sobre ellos. Bueno, ahí está el texto, ¿verdad? Ustedes lo tendrán que digerir. Yo tengo para mí que el género apocalíptico exige esa venganza, esa destrucción, porque así es el género. Que así sea realmente la realidad del juicio de Dios, pues nosotros qué derecho tenemos de decir que si Jesucristo nos habló de un Dios y nos presentó un Dios completamente perdonador, en esta vida, pensamos que en la otra sí, ¿no? Sí, yo fui perdonador en aquella vida, pero en esta ya no. Bueno, este, allá había algún punto que quería tratar. No, no. Entonces seguimos con la última, ahora sí ya la última parte, que es la Jerusalén mesiánica. Ella dice que viene la Jerusalén celestial vestida de novia, como una ciudad ataviada para su esposo. Y dice así, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Desde luego que ya estaban vacías, que ya habían vertido su copa. Me dijo, ven, te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Ya estamos en plan, porque ya se acabó todo sufrimiento y pena, ¿no? Te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la ciudad santa, Jerusalén, bajando del cielo de parte de Dios. No es la Jerusalén esta, bombardeada y 10,000 veces bombardeada, Jerusalén de Israel, es la Jerusalén celestial. Tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra cristalina de jaspe. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Entonces, una muralla, es que antes las ciudades importantes estaban amuralladas, porque pues no había helicópteros, ¿verdad? No había armas de fuego, cañones. Entonces, la manera de protegerse de una invasión era proponer murallas, y las murallas pues no iban a ser tan grandes que abarcaran hasta la última casita, más bien era el centro de la ciudad y todos los que estaban en las aldeas, en las casas de afuera, pues, sembradores, comerciantes, cuando había digamos, algún ataque, se refugiaban en la ciudad. Pero la ciudad tenía puertas para entrar y salir. Las puertas se cerraban en la noche y cuando venía un ejército, pues se cerraban, se ponían barras y eran, bueno, eran el mecanismo de defensa que tenían. En la actualidad, pues una ciudad amurallada ya no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Pero todavía en el siglo XVI se hacían murallas. Ahora acabo de ir a Campeche y la ciudad vieja tenía murallas. Jerusalén, la última muralla que se le hizo a Jerusalén fue Suleimán el Magnífico, a principios del siglo XVI. Bueno, esta Jerusalén celestial tenía 12 puertas.
pero esas puertas nunca se van a cerrar. ¿Por qué? Porque ya no hay enemigos, ya no hay malos, ya no hay mal, ya no hay sufrimiento. ¿Para qué tiene puertas? Pero las puertas van a estar siempre abiertas. En las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. Recuerden que cada ángel pues era protector de una ciudad, ¿no? El ángel de la Odisea escribe. Y aquí cada puerta tiene 12, tiene un ángel, como si fuera la puerta de todo el mundo. ¿No? Es decir, la ciudad de todo el mundo. Están 12 ángeles alrededor, simbolizando que se trata de el santuario de todo el mundo. Y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, o sea, Rubén, Simeón, José, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí, Zabulón, etc. 3 puertas daban al oriente, este. 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. Son 12 puertas, 3, 3, 3 y 3. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos, sobre los cimientos, los nombres de los 12 apóstoles. Ven qué simbólico, están los 12 nombres de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, de Jesucristo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, era de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era cuadrada, su longitud igual que su anchura, pues es cuadrada. Midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. 12.000 estadios son 2.000 kilómetros, poco más de 2.000 kilómetros de la muralla. 2.000 kilómetros, es una ciudad gigantesca. Su longitud y su anchura eran iguales, o sea, pues era cuadrado. Pero 2.000 kilómetros de muralla. Midió su muralla 65 metros. Bueno, estos 65 metros, pues yo imagino que es la altura, porque ya me dijo aquí que la longitud, la anchura y la altura de la muralla, entonces aquí es la altura, la muralla, ¿no? 65 metros, pero no aclara qué es la altura, ¿eh? Aquí vuelve a decir, midió su muralla 65 metros. Aquí me había dicho que midió la ciudad, que era cuadrada. Entonces aquí yo me imagino que es la altura, 65 metros. Mm, Pero aquí hay otra confusión, fíjense. Midió la ciudad, son 2.000 kilómetros. 12.000 estados son 2.000 kilómetros, poco más. Su longitud, su anchura y su altura. O sea que no era cuadrada, era una ciudad cúbica. Como que no me gusta mucho mi imaginación, pero es lo que dice ahí. ¿Mm? Su longitud, su anchura y su altura eran iguales, entonces era un cubo, pero una ciudad cúbica, pues no, como que ya no entendí. Es que fueran edificios gigantescos, ¿no? Y todo, que Nueva York, ni que 8 cuartos. Pero más bien, no sé, a lo mejor eran 2.000 kilómetros de la longitud, del perímetro de la muralla, y esto sería la altura, 65 metros, que es más creíble, según la medida humana, que era la del ángel. El material de su muralla era jaspe, una piedra preciosa. La ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Entonces ya nos fuimos ya exageramos y ya estamos hablando de cosas impensables. La ciudad era de oro puro, la muralla era de jaspe. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con todo tipo de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de lapislázuli, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónix, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólita, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el décimo de malaquita, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista.
Hay algunos nombres que simplemente los copié del griego. La primera era de Jaspis, Jaspis, jaspe. El segundo de Zafiros, eh, que es el zafiro, el lapislazo. El tercero, Jalquedón, Calcedonia. El cuarto, Smaragdos, es la esmeralda. Smaragdos, la esmeralda. Este es muy complicado decir que esto era la Calcedonia y este era el zafiro, porque quién sabe si estamos entendiendo lo mismo por lo mismo, ¿verdad? Yo sí me metí a investigar qué quiere decir cada una de las piedras, y el zafiro es el lapislázuli, el calquedón es el ágata, el esmaragdos, pues su nombre lo dice, esmeralda, es verde, es la piedra más verde, más bella. Dice San Isidoro de Sevilla en las etimologías, dice, se llama esmeralda, viene de mar. Mar quiere decir amargo, amargo, no. La palabra amargo viene para mí del hebreo, ¿eh? Eh, Mar quiere decir amargo en hebreo. Eh, y esmaragdos viene de verde, quiere decir verde profundo, el esmaragdos, porque el verde pues es un color de la hiel, de la bilis, y es amarga. Y entonces tenemos la misma raíz aquí, mar de amargo en esmeralda. Bueno, eso dice este, San Isidoro de Sevilla. El quinto de ónix, cornalina, crisólita, pues aquí está eh, sardonyx, sardonio, ónix, ahí está, eh, sardión con la cornalina, crisólito, la crisólita, berilio, pues ahí está berilio, el noveno de topacio, el décimo de malaquita, grisóbratos, grisóbrazos, el undécimo de jacinto, y amécistos, amatista. Entonces, algunos nada más son transliterados, otros ya. Pero los nombres en griego es muy difícil que correspondan a lo que actualmente conocemos como esa piedra. Pero hay que recordar que el sumo sacerdote de Israel tenía en su pecho, en el pectoral, un pectoral con 12 piedras preciosas, que son más o menos estas, que cada una representa a las 12 tribus de Israel, en el pectoral del sumo sacerdote. Y aquí son los cimientos de la muralla de la ciudad, que están hechos de esas piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas. La puerta tiene un ángel, tiene el nombre de un apóstol, de una tribu de Israel. En los cimientos están esas 12 piedras preciosas. Toda la muralla es de jaspe, y las puertas que se abren y se cierran son de perla, pero no perlas, es una sola perla, gigantesca. La plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. No vi templo en ella. Jerusalén, pues, lo central era el templo, pero aquí en esta Jerusalén celestial no hay templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero están ahí. Pues, ¿para qué quieres un templo del encuentro si ahí están Dios y el Cordero? La ciudad no tiene necesidad de que sol y luna brillen de día, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lámpara. O sea, es celestial. Las naciones caminarán bajo su luz, los reyes de la tierra llevarán sus dones. Sus puertas no están cerradas de día ni de noche. Si no hay batalla, no hay guerras. No hay guerras. Imagínense que no haya guerras. Le llevarán la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella nada impuro o que obre abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Me mostró un río de agua viva resplandeciente como cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la ciudad había un río de agua viva. En medio de la plaza, a uno y otro lado del río, había árboles de la vida. Árboles. No, puso plural y es singular, fíjense. Había el árbol, un árbol de la vida. Un árbol, así en singular, que que produce frutos 12 veces, 12 veces al año. Una vez cada mes produce su fruto. Las hojas del árbol son para la curación de las naciones. Y no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero está en ella. Sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro y tendrán su nombre en sus frentes. ¿Se acuerdan que en la tienda del encuentro Moisés se veía cara a cara? Moisés hablaba como un amigo con su amigo. Verán su rostro y tendrán su nombre en sus frentes. Ya no habrá noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor alumbra sobre ellos y reinarán por los siglos. Ya no tiene límite, por los siglos de los siglos. Y entonces, eh, aquí les pongo lo que ya les comenté, pero esto no se lo pude comentar porque así es más o menos un esquemita que hice la- de la Nueva Jerusalén. Ahí están. Las 12, tres puertas al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al occidente. Los nombres de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, ¿verdad? Los nombres de los 12 apóstoles. Aquí puse Judas Iscariote porque dicen los 12 apóstoles. Pues Judas era uno de los apóstoles que traicionó y todo lo demás, pero era uno de los 12. Ya después, pues fue suplido, ¿no? En los hechos de los apóstoles. Pero vamos, los nombres tradicionales de los 12 apóstoles es Judas Iscariote, aunque no nos guste mucho el asunto. Por eso le puse ahí un signo de interrogación. No es que el nombre es más simbólico que real. O sea, los 12 apóstoles son los apóstoles de Jesús, todos, todos. ¿Por qué no está Pablo? Pues porque no fue de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Por qué no lo ponemos ahí? Pues habría que poner más bien en esos 12 a todos los apóstoles de Jesús. Y la piedra preciosa, están ahí. Y en el centro, pues no hay templo. Y me encontré del Beato de Líbano, me encontré esta pintura de la Jerusalén celestial. Hay muchas, ¿eh? En la Edad Media se hacían muchas. Claro que aquí ponemos, no sé si los 12 apóstoles o los 12 hijos de Jacob, no lo sé. Sería igual, ¿no? Pero nada más está uno. Y están los cimientos, está la muralla alrededor, es cuadrada, al centro está el cordero, como degollado, está el ángel, este es un ángel, y este debe ser el Padre, porque si aquí está el Cordero, aquí está el Padre. Pues sí, con sus límites, ¿verdad? Pero por lo menos es una manera amable de imaginarse la Jerusalén celestial, que yo creo que era más bien cuadrada y no cúbica, con 65 metros de altura en sus murallas, lo cual es creíble, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Nos dejamos ya lo último del capítulo para la próxima clase. Felipe, Y doctor, muchas gracias. Bueno, de hecho, bastante interesante y enriquecedora eh, lo que el Apocalipsis va narrando. Sin embargo, pues más bien yo tengo pues como preguntas sobre la lectura y el sentido del mismo mensaje. Eh, no sé si de alguna manera me puede usted o ampliar mi duda o aclarar. Bueno, cuando usted leía, cuando leíamos el capítulo 19, en el versículo 13,
Bueno, a partir del versículo 11 se presenta este, este jinete con el caballo blanco, con la vestidura blanca, eh, fiel y veracidad. Sin embargo, ya en el versículo 13 se narra que él llega con ropa ensangrentada y después se dice que no hubo batalla. Eh, venía de algún otro lado, no sé, especulando. Entonces vino de algún otro lado, ya sí. Bueno, eso sería lo primero, doctor. Lo segundo tiene que ver con ya la lectura del capítulo 20. Eh, en el capítulo 20, en el versículo tercero, compartía usted, a ver, encontrarlo, eh, que la bestia, eh, bueno, dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Me hace mucho ruido lo que se dice después. Después de esto, es necesario que sea soltado por poco tiempo. Como tiene que ser así, pues no puede ser de otra forma que lo suelten. Eh, hay alguna cuestión en particular. Y tercero, también de este mismo capítulo 20, verso 15, se narra que el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego y después viene una explicación suya donde dice después de la resurrección se abren los libros de la vida. Lo que me genera aquí mucho ruido es el hecho de que a partir de las lecturas que se hacen de los diversos libros del Antiguo Testamento, parece ser que hay una diferencia muy tajante con los del Nuevo Testamento y en particular con el Apocalipsis, sobre todo por la predeterminación. Parecería que Dios en el Antiguo Testamento ya tiene todo establecido. Y entonces me preguntaba, bueno, si ya todo establecido, ¿qué sentido tiene la existencia humana? Parecería ya que en el Nuevo Testamento como que sí hay todavía un sentido de la existencia humana que se recupera con Jesús. Pues bueno, eso es lo que me generan como inquietudes. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Felipe. Comentarios sobre 19:11. Este, 19:11, más bien, que ya venía empapado de sangre. Yo creo que es simbólico. Yo creo que es simbólico. El manto empapado de sangre por la victoria que va a obtener. Oye, pero si no hubo guerra, so what? ¿No? Es la victoria que se estableció y se simboliza la victoria con la sangre, con el manto empapado de sangre. Yo no le buscaría si venía de otro lado. Mm, Más bien lo interpretaría así como simbólico. En el 23, esto de que es necesario, es una expresión griega frecuente, ¿verdad? Es necesario que así sea. También lo dice Jesús en varias ocasiones. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y muera, ta, ta, ta. Dei es un verbo impersonal en griego. Dei. Y se traduce, es necesario. Yo creo que tiene la misma respuesta el mismo sentido que el pasivo teológico. Dios así lo estableció, Dios así lo quiere, ya, pues es necesario. Creo que por ahí va el asunto. Eh, Dios así lo quiere, Dios lo estableció, por tanto es necesario que así sea. Y en cuanto a 20:15, al libro de la vida, cuyos nombres están inscritos ahí, pues es determinismo. Y sí podríamos encontrar muchos otros textos que hablan de determinismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero como te decía hace un momento, o como les decía hace un momento,
hay otra cantidad cualquiera de textos que afirman que el ser humano es libre. O sea, el problema es que el israelita ni el precristiano del Nuevo Testamento se pusieron a dilucidar el punto en que se unen estas dos cosas. Dios lo sabe todo y el ser humano es libre. Mm, Ese es un problema al que se metió San Agustín 400 años después y pues ni lo solucionó él ni lo ha solucionado nadie, ¿verdad? Por lo pronto tenemos que agarrarnos bien fuerte, o sea, para interpretar el texto adecuadamente, de las dos realidades. El ser humano es libre y Dios lo sabe todo. Dios lo tiene, ya sabe lo que va a hacer el ser humano, por tanto lo tiene predestinado. Eh, pero no tiene respuesta a eso, ¿eh? No tiene respuesta a eso. Digo, qué sabroso es meterse a reflexionar. Yo durante varios años en mi vida reflexioné ese asunto y no tiene respuesta. Es decir, es un misterio. Yo creo que es el misterio más grande de cualquier religión en el que que confiese que Dios actúa en la historia. Porque si actúa es efectivo su actuar. Y si es efectivo su actuar, entonces está violando la libertad humana. Pero el ser humano es libre. Bueno, ya tienes las dos realidades. Ahora, no hay que soltar ninguna de las dos para poder entrar a dialogar en las dos cosas. Cuando yo estaba más bronco en mi juventud, le ponía un ejemplo para reírme, pero también para reflexionar con mis alumnos. Decía, este, llego a mi clase y así les ponía el ejemplo, y mis alumnos me dicen, Javier, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago? Pues vengo a dar clase. Pero salió en el periódico que mataste o atropellaste a una familia completa. O sea, los atropellaste en el periférico porque ibas a exceso de velocidad. Te regresaste y los remataste. Y luego, como estaba saliendo gasolina de su tanque, que le chocaste su carro, le echaste un cerillo y ahora viene bien campante a dar clases. Y yo les decía, bueno, mire, Dios lo sabe todo. Sí, de antes, sí. Ya sabía que yo iba a hacer eso, que yo iba a matar a esa gente y que les iba a prender un cerillo. Pues sí, ya lo sabía, porque Dios lo sabe todo. Bueno, si Dios ya sabía que yo iba a hacer eso, yo no podía haber hecho una cosa diferente de lo que Dios ya sabía que yo iba a hacer. Entonces yo no hice más que cumplir la voluntad de Dios. Y ya nos poníamos a discutir cuál de las dos cosas, dónde está el punto de unión de estas dos cosas, cómo poner en diálogo, cómo integrar esas dos realidades. Dios lo sabe todo, porque si no sabe todo, entonces no es Dios. Y si lo sabe todo, entonces ya sabe yo lo que voy a hacer. Entonces yo no soy libre. A ver. Yo ahí no tengo, vamos, sí le metí muchas neuronas a pensar en eso. Yo llegué a San Agustín, a la ciudad de Dios, donde discute ese asunto de manera muy puntual y no me satisface plenamente porque pues, es un misterio. Esas dos realidades se unen, sí, pero se unen después de una cadena de 800.000 eslabones. Y ver todo, es la otra el eslabón y darse cuenta dónde se unen, pues es como un misterio, ¿no? Yo, yo ahí sí no puedo decir más. Es decir, es una pregunta muy interesante, es una reflexión muy seria, pero que yo creo, personal, yo por lo menos no tengo una respuesta y por lo que he leído, consultando filósofos, teólogos, porque al final de todo esto es el problema de la gracia. No hay una respuesta definitiva, satisfactoria. Ayer hablamos de eso, el asunto de, por gracia, sí, porque Dios me ofrece la fe gratuitamente. Entonces me la ofrece, es gracia. Y a los que no se la ofrece. Y entonces yo la acepto, pero yo tengo mérito por aceptar la gracia.
Pues no, hasta donde yo entiendo, no, según los doctores más espirituales del cristianismo. No tengo mérito porque la gracia es eficiente. La gracia que me hace aceptar la gracia es eficiente. Ya no entendí. Ya no entendí. Nos metemos en Honduras y yo creo que es una de las preguntas así como que yo le voy a hacer a Dios nuestro Señor ahora que llegue al cielo. A ver, explícame esto, Señor. ¿Qué onda contigo? ¿O qué onda con nosotros? ¿O qué onda con la vida? Bueno. Bien.